Buena gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video de LRC Podcast, es el 11º capítulo y la segunda parte de este mini apartado en el que vamos a hablar de la apología de Sócrates, ¿no? De esta gran obra que nos dio en el 10º capítulo un gran tema para hablar. Y bueno, ahora venimos con otra de las temáticas que va a abordar esta infame obra. Esta obra va a abordar los temas de lo que sería el método socrático y la humildad intelectual, que intentándolo sin no hacer spoiler, son dos temas bastante interesantes para hablar, que podemos estar hablando horas y horas, pero bueno, lamentablemente tenemos que encapsular tanto lo que dice la obra con lo que uno opina así en un video de no más de 2 horas, porque si no sería hasta tedioso escuchar tanto rato esto. Sin más, sin hacer los problemas del tiempo, vamos a pasar con el podcast, sino antes de decir que muchísimas gracias por todo el apoyo que están dando. Es un halago para mí el hecho de ser ya 120 suscriptores, de a poco empezar a tener nuevas visitas en los podcasts, porque particularmente los últimos 3 podcasts no fueron los mejores en cuanto a visitas. Y bueno, lo que estoy viendo, los que son las estadísticas del canal, son de que de a poco vamos repoblando el público que estamos teniendo. También les quiero recordar que también estoy publicando clips a lo largo de las 2 semanas en el que no se publica el podcast. Así que pueden también estar viendo ahí que, para las dudas de alguno, no son extractos del podcast, más bien son pasajes en mis notas que yo tomo antes de hacer el episodio. Y una vez que estoy haciendo el episodio, vieron, voy centrándome un poco en las notas, pero obviamente hablo sin atarme a eso. No lo uso como guión, lo uso como el recordatorio de algunos temas o de algunas ideas interesantes que estaría bueno tratar. Bueno, ahora sí, sin hacerles perder más tiempo, les dejo con el episodio, que particularmente está muy bueno, está interesante los temas que hablamos. Bueno, si les gusta a ustedes, recuerden darle like y comentar, porque en el medio del podcast hay bastantes preguntas de debate que me gustaría muchísimo saber acerca de lo que opinan ustedes. Y nada, eso también nutre a lo que sería la comunidad del podcast. ¿Qué es lo que busco acá con el podcast? Es despertar primero un pensamiento reflexivo en lo macro, y también dejar las enseñanzas de otros grandes autores. Nos vemos. Le dejo con el episodio. Bueno, creo que podamos concordar todos con que la frase, viste, de yo solo sé que no sé nada, es quizás la frase más trillada de la historia de lo que es la filosofía. Y es como que no, luego de yo analizarla, es como que no tiene el sentido que uno le puede tener cuando la ve superficialmente. Es como la frase esta de Descartes de pienso luego existo, pero bueno, solamente que esta tiene una popularidad increíblemente mayor, aunque la de Descartes también es muy conocida en lo que es la cultura general, ¿no? Pero bueno, lo que vamos es, ¿qué se refiere a esta frase? Vamos a ir al punto. Lo que viene a ser el significado dentro de esta frase es, se puede dividir en dos. Primero, es una muestra de humildad intelectual por parte de Sócrates, ¿viste? Que es una característica del carácter de Sócrates que es capaz un poco extraño. Realmente en sí, el carácter de Sócrates, si consideramos que, o sea, que es humilde,
nos vamos a encontrar con ciertas incongruencias, porque uno no sabría si definirlo como egocéntrico, como modesto, en algunas partes es humilde, ¿no? O sea, es que la postura de Sócrates como persona y como también personaje histórico que se estudia, porque este es de gran culto académico en todo lo que es la el área de estudio de todos estos filósofos que se encargan de estudiar específicamente las personas y cómo era su vida y analizar el contexto en el que vivían. eh, Nos vamos a encontrar con un montón de rasgos de Sócrates que a veces se contradicen entre sí, pero bueno, de eso se tratan en parte las personas muchas veces. Sin embargo, el segundo significado que podemos sacar de esta frase es uno mucho más interesante, uno más lleno de valor, ¿no? Esta frase encapsula en cierta parte la idea de que la sabiduría residía, o sea, la sabiduría de Sócrates particularmente, residía en que él no sabía nada, o que al menos no daba nada por sentado. En la obra de la Apología dice que él no se consideraba que sabía todo de ninguna materia. Por el contrario, lo que pasa es que Sócrates va a hablar con un montón de artesanos, de artistas y de gente especialista en un rubro específico, y todos le dicen, sí, no sé, yo sé hacer muy bien esto, soy experto en esto. Y es como que Sócrates como que dice, eh, ¿cuál es la diferencia entre ellos que reconocen su habilidad, sin importar si realmente son expertos o no son del todo expertos, a yo, que no me encuentro perfecto en algo o experto en algo? Y lo que acá abre otra puerta al debate de lo que nos da pie para explicar lo que es el método socrático. El método socrático es un proceso de pensamiento que lo aplicamos en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Pero básicamente el acercarse a la verdad mediante preguntas y intentar responderlas con la mayor imparcialidad posible y bueno, teniendo en cuenta de no alterar la respuesta por nuestra opinión. Y bueno, nada, o sea, el proceso en sí es el hecho de realizar pregunta tras pregunta, que es en parte, muchas veces nosotros funcionamos así. Creo que, no sé si a veces les pasa, es como que está muy, por ejemplo, vos tenés una preocupación muy grande porque no sabes qué elegir, no sé si, pongamos un ejemplo, si ir a una fiesta o quedarte en tu casa y alguna persona cuando te quiere ayudar a sacarte esa preocupación te dice, bueno, ¿qué preferís? ¿Esto o esto? Bueno, entonces, según lo que vos respondiste, ¿qué preferís? ¿Esto o esto? Y esto es básicamente una aplicación al método socrático en su estado puro. Eh, la función que se le da obviamente va a cambiar, depende de la persona y depende del contexto, pero el método socrático es muy bueno para que te sirve de hilo conductor para cualquier reflexión que quieras hacer o cualquier decisión que quieras tomar. Acá quiero hacer unas preguntas a ustedes, que es básicamente que si alguna vez se pararon a reflexionar de su vida, tipo, no específicamente con el método socrático, porque muchas veces como que no nos damos cuenta que lo usamos, pero en nuestra cabeza funciona en parte así, o al menos yo las veces que me pongo a pensar si yo aplico el método socrático me di cuenta que muchas veces yo eh, aplico este procedimiento inconscientemente, pero bueno, nada, es algo bastante intuitivo. Pero me refiero a si alguna vez reflexionaron en su vida, más que nada porque si veo mucha respuesta positiva o mucho interés para que hable de eso, se podría tranquilamente tratar este tema eh, que está muy interesante realmente.
hay mucho material dentro de Sócrates, dentro de lo que son otros autores. Y nada, es una pregunta de ustedes para que puedan también tener cierta participación en lo que es el rumbo del proyecto. Sin embargo, para que eso se cumpla, lo que tienen que hacer es ustedes básicamente poner en los comentarios lo que ustedes quieran ver, ¿viste? Y también si tienen alguna recomendación de algún autor o de cualquier cosa, tranquilamente la pueden dejar acá. Continuando con el método socrático, tenemos un apartado del poder del lenguaje. Es una reflexión y también se trata como temática, aunque no es una temática que prepondera Sócrates o Platón, más bien que es quien es que la escribe en el diálogo. Sin embargo, para el método socrático, creo que el uso correcto del lenguaje es otro factor más que tenemos que tener en cuenta para la buena aplicación de este. Porque todo el mundo sabrá o tendrá en cuenta que las palabras en sí tienen un gran poder intrínseco, el cual debemos usar conscientemente si queremos sacarle el mayor provecho a nuestras preguntas. Primero, lo que tenemos que hacer, que va más que nada en el lenguaje mental o el lenguaje interno de nosotros mismos, es básicamente el pensamiento crítico. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico y no atarse a las opiniones que tiene? Básicamente porque nosotros, la gran mayoría de cosas que nosotros hacemos, si seguimos la lógica de nuestros ideales y de nuestras opiniones y de todas las opiniones que nos atraviesan como personas, todas las cosas o la gran mayoría de las cosas están bien. Sin embargo, cuando vayamos por un mal camino que a nosotros no nos guste, no vamos a poder discernir si estamos por un buen camino o un mal. Siempre vamos a decir que estamos por un buen camino. Es más, hay una frase de Fyodor Dostoyevsky que la leí en un post de Instagram o Reddit, creo, no recuerdo, que decía algo así. Si quieren ahí la busco, hago un mini corte para buscarla. Bueno, volví. La frase es de la obra de Crimen y Castigo, que según lo que yo tengo entendido es una de las obras más célebres del autor. Y bueno, esta frase es del personaje Svidrigailov. Es una obra rusa, así que por eso tiene este nombre tan inusual para nosotros que, bueno, tenemos nombres capaz que más sencillo de pronunciar. Pero la frase dice: para juzgar imparcialmente a algunas personas, debemos renunciar a ciertas opiniones preconcebidas y a nuestra actitud habitual hacia la gente que nos rodea. Es básicamente lo que le estaba diciendo. Siempre que una persona actúe de una manera que no nos llega a cerrar el motivo, va a ser muy complicado que lleguemos a entenderlo si no nos ponemos en los zapatos del otro o si no lo lo miramos. Iba a decir una palabra, pero me costó la pronunciación, así que la cambié. La manera de visualizar el motivo va a ser muy complicado que lo lleguemos a entender del todo si intentamos identificar qué aspectos de nuestras opiniones y posturas en ciertos temas nos están persuadiendo o disuadiendo de lo que es una objetividad más clara, ¿no? Esto es más importante bien en lo que es el juzgar a una persona como juzgar el propio accionar nuestro. Yo creo que particularmente cuando uno hace una reflexión personal, lo que tiene que hacer es
examinar realmente cada detalle de lo que está haciendo y cuestionarse, che, ¿por qué para mí esto está bien? Puede ser, por ejemplo, eh, ¿por qué me estreso mucho con el colegio? Es una pregunta, ¿no? Así, y vos decís, y porque lo doy importancia. Y vos te preguntas, ¿pero está bien que le dé importancia? Y bueno, según lo que vos te capaz que tus padres te educaron, eh, es importante que te preocupes en el colegio. ¿Pero por qué? ¿Entendés? Y uno va indagando. Y lo que puede sacar de ahí no es solo hechos, sino son cosas que uno puede llegar a pensar, es identificar sus pensamientos. Y cuando uno identifica algo que puede ser su pensamiento, lo va a evaluar. Y decir, ¿yo realmente opino esto? Porque mira, estás ahí con el mismo tema y decís, no, para mí es importante porque eh, eh, prestar la atención al colegio te va a una buena carrera y una buena carrera te va a un buen trabajo. Entonces una vez que ya extraes esa opinión intrínseca en lo que vos acabas de decir, que dijiste, me tengo que preocupar en el colegio, ahí lo lees o lo pensás y decís, yo realmente pienso esto. Y te lo pones a evaluar, lo pones a discusión propia y nada, vos vas a ir juzgando si estás en desacuerdo o en acuerdo. Pero es lo que le decía, el método socrático si uno lo usa de la manera correcta, teniendo en cuenta la imparcialidad y todo, es una herramienta muy poderosa. Ahora quiero volver a tocar otro tema que, si bien al principio yo había mencionado que no era tan profundo para la investigación. Sin embargo, este tema es lo de la humildad intelectual. Yo lo que me refería es más que nada a la personalidad de Sócrates. Pero otro aspecto que pensando así rápidamente, creo que es muy importante, no un aspecto, sino una herramienta que también nos da un tema muy importante para también, es el hecho de intentar subestimarnos en cierta parte en búsqueda de la perfección. Así, ¿me explico? Por ejemplo, vos jugás al handball y estás practicando el lanzamiento de afuera del área, ¿viste? Y bueno, vos tirás, metés goles, pero vos decís, no me está gustando, no estoy tirando bien. Y entonces vos seguís practicando. Capaz que el fin que yo le quiero dar es que capaz que después de esos 3 meses que sigues practicando, diciendo que no tiras bien, pero igual metes goles, llegás a tener un lanzamiento rozando la perfección. ¿Cuál es la justificación de esto? De que es como que nos seguimos esforzando para no ser malos, pero realmente, visto desde una perspectiva objetiva, nos estamos mejorando en lo que somos buenos. No sé si me explico, pero es un método que para todo lo que son obstáculos personales en ciertas áreas que tengan que ver con la habilidad, se puede aplicar y un montón. Creo que, que quizá en los deportes es lo más realizable para dar ejemplos, ¿no? Pero en cualquier área de nuestra vida puede ser buenísimo. Hay mucha gente, creo que yo tenía un profesor de matemática que en un principio él en el secundario era malo con las matemáticas. Y bueno, le costaba, así que iba a clases particulares, y se esforzaba para entender matemática. Y como vio que era un desafío para él, se lo tomó como realmente lo que era, un desafío. Y bueno, nada, se convirtió en profesor de matemática. Eso es, quizá ahora que recuerdo, es un gran ejemplo de la frase aplicada en otro ámbito de la vida. Pero no sé ustedes qué opinan.
O sea, para mí yo ya dije mi opinión, creo que uno es como, por ejemplo, viste cuando, no sé, vos vas al gimnasio y capaz que en invierno, como mucho no te ves, porque tenés buzo y tenés ropas que te cubren más el cuerpo, como que después cuando empezás a sacarte más ropa cuando haga más calor, es como que ves un cambio un poco más drástico en tu cuerpo, ¿no? Totalmente drástico pero cuando vos estás ahí entrenando, que tenés los músculos más hinchados por el famoso pump, eh, no lo ves tanto tiempo como puede ser en verano que entrenás con remera manga corta o incluso con una musculosa, ¿viste? También lo que nos da para pensar es que muchas veces nosotros tendemos a hacer lo contrario a la frase. Encapsularnos en un área en la que seamos buenos y no intentamos ampliar esos horizontes. Me explico, vamos con el ejemplo de handball para dar una continuidad. Imagínate que yo eh, sigo practicando tiros de lejos y veo que voy metiendo bastantes goles. Meto goles, pero obviamente no son los que en el otro caso hipotético rozaban la perfección. Son unos tiros normales, que algunos van adentro, otros van afuera, la taja del arquero, pero sí, a veces consigo el gol, ¿no? O sea, no es que soy muy malo, es que soy promedio, ¿no? Sin embargo, digo, no, yo con esto estoy bien. Ahora vamos a practicar otra cosa. Y le dedicas tiempo a practicar, quizás esquivar a los oponentes con una finta. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Eso es también otro procedimiento de mejora, si se quiere. Y si uno se lo pone a pensar, en los deportes quizás uno tiene que ser bastante polifacético en todos los aspectos de que tiene el juego. Pero llevándolo a otro ámbito, quizás que podamos aislar un aspecto particularmente, en muchos casos a veces el ego no el ego, o sea, sí el ego, pero no el ego así de egocéntrico, sino el ego de decir, no, estoy bien con esto, no me tengo que preocupar en que no soy bueno. Y entonces te lo olvidas en darle tiempo a esa fortaleza. Viste que hay mucha gente que dice que tiene que uno potenciar las fortalezas y las debilidades, intentar que no sean tan malas, o sea, que tengan un nivel más o menos decente. Muchas veces con el ego no dejamos de dedicarle tiempo a estas áreas que muchas veces somos buenos y le dejamos de dedicar tiempo y después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta como que perdimos esa, esa fortaleza que teníamos porque a comparación del resto de la gente no somos tan buenos. Porque, a ver, una fortaleza es algo en que somos mejor que el promedio, ¿no? Así que la forma en la que medimos es comparándonos con otra gente. Y si nosotros eh, empezamos a ver que somos, no sé, mejores en matemáticas, uno deja de estudiar en matemáticas y lo que sucede después de 2 años es que quizás esa gente que no era tan buena equiparan esa diferencia que había antes con lo que antes era tu fortaleza, pero ahora si nos regimos, no, sí, si nos regimos de la definición de fortaleza, ya no es ya no es tu fortaleza. Discúlpeme que me agarró la tos. Eh, Otra pregunta tengo para hacerle más personal. ¿Ustedes piensan de que en cierta parte el ego los frena o los potencia en algunas áreas? Porque bueno, como decíamos antes, tipo tenemos dos corrientes para para trabajar en cualquier área. La de mejorar tus fortalezas al punto que rocen la perfección o ser polifacético y mejorar todas las habilidades. Obviamente en algunos rubros, como los deportes, quizás es más importante ser un poco más polifacético que, no sé, en matemáticas,
que en la forma ahora actual de la matemática tenés matemáticos en telecomunicación, o sea, ingenieros en telecomunicaciones, ingeniero químico, y dentro del mismo rubro que sigue siendo grande, tenés especializaciones incluso más específicas. Este, por eso lo que nos viene a a apuntar un poco lo que es el panorama del mundo es que en sí es importante trabajar en nuestras fortalezas, eh, y quizás no o sea, dejar de lado esas debilidades. Sin embargo, yo creo que esto lo tendremos que exceptuar en algún caso, o sea, creo que en el caso más particular que en el que estoy pensando ahora, que es en la vida personal, em, hay que exceptuarlo un poco. Me refiero a, por ejemplo, lo que es el... No tenemos que dejar de lado hacer ejercicio si nuestro fuerte es leer, o no tenemos que dejar de lado leer si nuestro fuerte es em, mirar películas, por así decir. Yo creo que tenemos que enfocarnos en algunos hábitos que son no son negociables si uno quiere tener una vida sana. Y creo que capaz que quizás acá es el único hueco en lo que es el argumento del procedimiento, de la opinión que tengo acerca de la humildad intelectual. Es el único hueco que se le puede encontrar al argumento, pero fuera de eso, como una excepción, eh, después veo pocos casos en los que no se pueda aplicar. ¿Por qué digo que en la vida es importante enfocarse en todo? Porque a una persona lo componen dos y si se quiere tres componentes. Pero me voy a enfocar en dos particularmente. Dije tres, pero me voy a enfocar en dos porque el tercero es otro tema aparte totalmente distinto, que sería el cuerpo, la mente y el alma. El alma a, a evadirla por un momento. Vamos a hablar del cuerpo y la mente como dos agentes que, en mi opinión, están totalmente conectados. Yo creo que, o sea, por más de que tanto si mente sana, cuerpo sano o cuerpo sano, mente sana, eh, tenga sentido, no significa que por yo hacer ejercicio y tener un buen cuerpo tenga una buena mente. Yo creo que es importante. Creo que en el único caso donde tenemos que ser polifacéticos serían las habilidades básicas de nuestra persona, que podrían llegar a ser que el mayor macrogrupo que podemos identificar sería lo que serían la mente y el cuerpo. Después tenés en otros subgrupos dentro del cuerpo tenés fuerza, esteticismo, atleticismo, funcionalidad. Y después de lo de atleticismo y funcionalidad tenés otros rasgos, en esteticismo tenés otros rasgos. Por otro lado, en el campo de la mente puede ser la lectura, que a su vez incluye la memoria, la comprensión, aunque la memoria realmente eh, eh, forma parte más que nada de la mente en sí y no del campo de la lectura. Pero bueno, la memoria, la concentración, la relación de conceptos, ¿qué otra cosa más? No, sí, creo que esos son grupos, o sea, quizás los más, lo que se te venga más rápido a la mente en el momento, pero uno tranquilamente puede desglosar y ir encontrando un montón de grupos, dentro de otros grupos, dentro de otros grupos. Sin embargo, yo creo que mientras más macro sea ese grupo, más importante, o sea, más tenemos que focalizarnos. Por ejemplo, quizás vos no te quieres enfocar justamente en una de los aspectos del atleticismo, que puede ser, no sé, el balance. Pero un cuerpo atlético es quizás bastante importante, más que nada por el día a día. Aunque atleticismo capaz que se refiere un poco más a un funcionamiento
de alto rendimiento. Pero igualmente, un poco de atleticismo en nuestra vida necesitamos lo que va respecto a nuestro cuerpo, pero no importa, discusión por otro momento. Pero mientras más macro sea el grupo, eh, tenemos que focalizarnos más o sea, es más importante intentar cumplirlo. Después, quizás cuando uno se va más al aspecto, no sé, quizás como la lectura dentro de la mente, tenés, no sé, lectura de ficción y no ficción. Y eso es un grupo dentro de un grupo, o sea, ya que no es tan macro y puedes exceptuar la lectura, no sé, de la no ficción, por decir uno, o de la ficción. No es tan... la lectura de la ficción no creo que sea tan importante como darle trabajo a la concentración. Justamente porque es mucho, o sea, representa algo mucho más macro que este subtema que es la lectura de ficción. Lo que respecta, o sea, para darle un cierre, lo que respecta a la humildad intelectual, es que la frase de yo solo sé que no sé nada es una muestra primero del método socrático y también de una corriente de pensamiento que dice trabajar en tus fortalezas sin cegarte por el ego diciendo de que ya alcanzaste tu límite. Realmente tu límite está mucho más lejos de lo que vos pensás y podés seguir tirando para adelante y mejorando esas habilidades hasta un punto casi infinito, diría, ¿no? Luego podemos decir de que en sí la frase también encapsula parte de lo que es, como dije antes, el método socrático, el método para resolver o acercarse a la verdad lo más posible mediante preguntas estratégicas que sean, o sea, que sean formuladas de una manera cautelosa y que sean respondidas de manera crítica y intentando desligarnos de todos estos preceptos que tenemos ya, que nos atraviesan en nuestro día a día, que obviamente son distintos para cada persona, y de todas estas opiniones o posturas que tenemos que, como dije antes, son es la manifestación de las cosas que nos atraviesan en el día a día. Ya viene a ser la ideología de nuestro círculo cercano o de lo mismo que lo que nosotros consumimos en materia de libros y contenido. Además de eso, encapsula un poco uno uno de los mayores rasgos del comportamiento de Sócrates, que sería la humildad. Que, como decíamos antes, Sócrates es un personaje muy, muy, muy interesante para leer, que uno va a encontrar en algunas partes modesto, en otras egocéntrico y en otras partes humilde. Pero esto es lo que lo hace interesante leer, que como en cada uno de esos rasgos tiene para decir o soltar conceptos importantes e interesantes para hablar, por ejemplo, en un podcast de filosofía. Luego pasamos a más profundizando un poco más en la humildad intelectual, hablamos del ego y cómo este puede llegar a ser un limitante o para mejorar o para acercarnos a la virtud en cualquier área. Decíamos que muchas veces nos tenemos que preocupar en mejorar pura y exclusivamente nuestras virtudes y dejar nomás que nuestros defectos o debilidades sean decentes, pero no mucho más que eso. Y teníamos otra corriente de pensamiento que nos decía de intentar buscar ser polifacético, no ser intentar ser bueno en varias áreas, ser un todoterreno, dicho en otras palabras, haciendo una analogía a los autos. Y nada, hablamos que quizás en el aspecto donde se tiene que ir por esta segunda corriente de pensamiento era en lo que respecta a las cosas más básicas, que sería el cuidado del cuerpo y la mente, y grupos y variantes que se puedan sacar de eso, como la concentración en la mente o la funcionalidad en el cuerpo humano. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y
la semana que viene, o sea, la semana que viene no, la que viene, en 14 días tendrán otro episodio. Seguramente sea el último de este libro que nos dio bastante para hablar, bastante temas interesantes, cerrando ya la última parte de esta gran, magnífica obra, que seguramente volvamos con este autor porque es, como dije antes, un gran autor para hablar, muy interesante. Bueno, nos vemos en la próxima. Si tienen alguna duda o sugerencia, mándanos por los comentarios. Y creo que no queda más por decir. Así que nos vemos. Chao, chao.